Muy buenas noches a todas y todos. Hemos tenido unos problemas técnicos que nos impidieron comenzar a la hora exacta. De todos modos, tenemos aquí ya la presencia de nuestro invitado, el ingeniero Rubén Alvarado, a quien le damos un agradecimiento muy especial. El ingeniero Rubén es ex becario de Monbusho, que son becas de Japón, y él acaba de regresar al país en diciembre del año pasado, pero tiene una experiencia muy interesante porque luego de estudiar en la Universidad Católica Ingeniería Electrónica, él obtuvo su beca para ir a estudiar a Osaka y con una investigación realmente interesante que también tendrá oportunidad de compartir con nosotros. Y también tuvo la oportunidad de trabajar en Japón, ¿no? Su experiencia es muy rica y creo que va a ser muy importante para todos nosotros que estamos en el ámbito educativo, ¿no? Por eso le pedimos que comparta con nosotros un poco de su experiencia sobre cómo es estudiar en Japón y cuál es la relación que tienen las empresas y las universidades en este proceso formativo. Buenas noches, Rubén, muchísimas gracias, bienvenido nuevamente. Sí, doctora Leiva, buenas noches y muchas gracias por brindarme la oportunidad de compartir parte de mis experiencias en Japón. Bueno, ya usted me ha presentado, había indicado que soy ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Católica del Perú y soy magíster en sistemas adaptativos de máquinas en la Universidad de Osaka, en Japón. En lo particular, yo siempre he estado interesado en innovación tecnológica, exactamente en las áreas que tengan que ver con desarrollar circuitos y programar, y Japón siempre estuvo entre los países que quería visitar, tanto por turismo, conocer la cultura, estudiar y trabajar. En total estuve 8 años y 8 meses en ese hermoso país, y en esta oportunidad me ha dado usted la oportunidad de que comente acerca de cómo fue pasar de la etapa de estudiante universitario en el programa de maestría a ser un ingeniero trabajando en Japón. Así es, sí, queremos que nos empieces, hay muchas cosas que te queremos preguntar y la primera podría ser, ¿cómo es que tú escoges la Universidad de Osaka? ¿Por qué estudiar en Osaka este curso este tema que a ti te interesó, ¿no? ¿Por qué Osaka? En primer lugar, yo postulé para ser becario de Monbusho y una vez que fui elegido entre un grupo de candidatos, pasamos a una segunda fase en la cual necesitábamos buscar una universidad y un laboratorio que nos admitiera para realizar investigación. Entonces, conseguí una serie de candidatos y me entrevisté con varias universidades y en primer lugar puse la Universidad de Osaka porque yo ya tenía referente de personas anteriores a mí que habían ido a investigar y había mucha información de laboratorios famosos que hacían investigación con robots y yo siempre estaba interesado por conocer eso en este país, que es Japón. Y me decidí poner en primer lugar a la Universidad de Osaka y bueno, gratamente me indicaron que había sido admitido y pasé a formar parte del laboratorio. Por supuesto, tuve que prepararme también en Japón para dar examen de admisión, pero en primer lugar me admitieron como estudiante de investigación, que es una primera categoría que uno tiene antes de ser estudiante de maestría. Claro que sí. Y digamos que si tú hubieras hecho eso en Perú, esa misma maestría, ¿qué diferencias habrías encontrado entre hacer la maestría acá y hacer la maestría en Japón? En primer lugar, me parece un poco difícil imaginar que las mismas investigaciones se hicieran en Perú. Va por el asunto de que el programa es Sistemas Adaptativos de Máquinas. Y esto, en palabras más sencillas, quiere decir poner la robótica al servicio de la ciencia cognitiva. Los investigadores tienen teorías de cómo funciona el cerebro humano y cómo se desarrollan comportamientos en el humano y quieren utilizar robots para validar
si es que estas hipótesis, estos modelos son correctos. En el Perú, la investigación que tiene que ver con robots está más centrado en lo que va a cómo funcionan en la industria, cómo funcionan en procesos de fabricación, de manipulación de partes. Tiene que ver mucho con un tipo específico de robot que cumple un trabajo en la industria. En mi caso fue diferente porque fue robots que estaban siendo utilizados como herramientas para estudiar a las personas. Entonces, por ahí yo veo diferencias, ¿no? Generalmente los programas de estudio de robótica o mecatrónica en el Perú va más orientado a eso, a lo que tenga que ver con automatización, a lo que tenga que ver con procesos de fabricación. Y en este caso yo estuve en un programa que va orientado a estudiar cómo es que funciona el cerebro humano y el robot es una herramienta. En el trabajo que tú realizaste de investigación, tuviste oportunidad de hacer uso de los laboratorios, cómo eran las reuniones de trabajo, cómo se desarrollaba la investigación ahí, ¿no? Y si en algún momento tú tuviste como parte de tus estudios tener que ir a alguna empresa. Bueno, la maestría fue un programa de estudio de 2 años y el primer año sí estuvo muy centrado en la universidad. Entonces se recibían bastantes cursos y se iba haciendo un poco de investigación previa, conociendo si realmente lo que uno se había propuesto al inicio era lo que iba a investigar o si iba a haber algún cambio, qué experimentos se podían hacer. Tenía que ver mucho con, sobre todo, entender el background de lo que uno quería investigar. Y el segundo año sí, ya al mismo tiempo había varios retos que asumir. El primero era el reto de acabar la tesis durante ese último año y el segundo era el hecho de decidir qué iba a pasar tras acabar ese año, si iba a continuar estudiando o si iba a ir a trabajar a una empresa. Finalmente en este año también tuvimos pues la oportunidad de hacer un proyecto, bueno, también en el primer año fue que comenzamos el proyecto con una empresa. Se trata de que había un curso en el que vinieron a dar seminarios diversas empresas y se formaron equipos de alumnos y cada equipo escogió una empresa en la cual quería participar en proyectos de ellos. Se pusieron diversos problemas o áreas en las que las empresas querían investigación y los alumnos interesados nos reunimos y asistimos a la empresa que nos correspondió. En mi caso, a mí me correspondió asistir a Panasonic, que justamente en Osaka tiene un centro de investigación y me junté junto con 3 japoneses y fuimos para allá. Este equipo que formamos pues fue un equipo en el cual yo era la única persona que hablaba español, el único peruano ahí. Entonces fue para mí un reto bastante importante el aprender a trabajar en equipo con ellos, porque lo que respecta a la investigación de tesis es más bien un trabajo en el que yo mismo estoy haciendo gran parte del esfuerzo y consultando con las personas que son entendidos en diversos temas o con mi asesor, pero yo manejo más lo que pasa en ese tema. En cambio, en lo que tiene que ver con empresa, tiene que ver mucho con coordinar con muchas personas que están trabajando parte de ese proyecto. Entonces, para mí eso fue lo interesante, lo retador, porque nunca había tenido esa experiencia de trabajar con otras personas en otro idioma. A mí siempre me interesó el idioma japonés y yo lo estuve estudiando antes de viajar a Japón, pero no es lo mismo haberlo estudiado que haber tenido que utilizarlo en tu trabajo, en los estudios. Siempre uno tiene que estar aprendiendo palabras nuevas, las palabritas de ese tema en particular, y para mí me gustó mucho esa oportunidad. Sí, hubo un montón de dificultades, puedo decir que hubo, pero
me alegra mucho lo que resultó de ese proyecto. En el caso de Japón, por ejemplo, cuando tú vas a la empresa o hay esta colaboración, ¿hay ocasiones en que las empresas le piden investigación a la universidad de mejora o algo? Sí, bueno, en mi caso, en mi investigación, yo tuve la oportunidad de que una empresa estaba interesada en el desarrollo de la tecnología que yo trabajaba y nos brindó algunos materiales, algunos sensores para ir estudiando mi tema en particular, que en mi caso yo estuve investigando el diseño de sensores que dan la capacidad de tacto a los robots. Entonces ya había investigación previa y en la investigación previa que había hecho la universidad ya se había establecido un lazo con una empresa que empezó a producir unos prototipos de sensores. Entonces esos sensores me los hicieron llegar a mí y yo estuve trabajando un tiempo con ellos. Me sirvió para realizar algunos experimentos que hice inicialmente y entender la tecnología que se utilizaba en este tipo de sensor que yo deseaba mejorar. Pero me imagino que también juega un rol importante el asesor. Bueno, claro que en Japón el sensei es casi Dios, es casi el padre, ¿no? Es un concepto de profesor allá en Japón, es uno de los países donde el profesor está en el top de la sociedad del respeto, ¿no? ¿Qué rol juega el asesor? ¿Cómo fue tu experiencia con tu asesor? ¿Cómo trabaja con los maestristas para el desarrollo de las investigaciones? ¿Cómo has visto tú la formación que ellos tienen? Sí, en primer lugar, al estar interesado en el programa de maestría, uno empieza a formar parte de un laboratorio. Y en un programa de maestría hay múltiples laboratorios. Yo recuerdo que había como 14 o 15, pero desde el principio yo tuve el vínculo con un laboratorio en particular. Entonces, en ese laboratorio hay un profesor que es el profesor principal del laboratorio y tiene a su cargo más profesores que son personas que también todos ellos tienen doctorados, si no me equivoco, pero que están tienen un poco menos de experiencia, ¿no? Entonces, ellos están en un segundo lugar del escalafón y luego de esto están los alumnos, que hay alumnos que quieren tener un doctorado, quieren tener maestría, o hay alumnos de último año de pregrado. Entonces, estas personas que son subalternos del profesor principal son los asesores de tesis y cada uno de ellos tiene a su cargo un número de tesistas que en mi caso pues tenía, mi mismo asesor tenía 4 creo y bueno, y le dan prioridad por supuesto a los que están en último año y ya van a acabar. Y lo que se hace generalmente es que hay reuniones periódicas, creo que eran 2 veces a la semana, o también iba cambiando el horario, exactamente no recuerdo, pero en estas reuniones se trata de que cada persona que está investigando un tema menciona el progreso que ha tenido a lo largo de esos días, a lo largo de esa semana, y se hace discusión académica y se sugiere qué se debe hacer para avanzar la tesis, ¿no? Y lo que ocurre allí es que uno tiene que argumentar por qué la investigación debería ir para un determinado rumbo, no para otro, y lo que se habla ahí es lo que se va a seguir, ¿no? No puede ser que ya se acordó una cosa y luego se haga otra. En realidad, como en Japón se busca llegar a acuerdos y luego esos acuerdos no salirse, porque siempre se está en busca de la armonía, entonces el momento en el que se expresan las opiniones y se decide para dónde va, cuál es el siguiente experimento o cómo hacer mejor el experimento, es precisamente en esa reunión. Y básicamente esa dinámica se sigue. Cuando ya se está en los últimos meses, uno ya está por acabar, pues uno está detrás del profesor casi todo el tiempo, uno está mostrándole los resultados, que si le parece o no que el resultado está bien o que algo está raro, que cómo lo debería presentar, cómo debería estar escrita la tesis. Ese tipo de cosas pequeñas se ven con mucha frecuencia cuando ya se está en los últimos meses. Y de hecho,
el ser miembro de un laboratorio en Japón implica pasar mucho tiempo en ese laboratorio. Nosotros teníamos la facilidad de poder ingresar a esas instalaciones, a esas oficinas, a cualquier hora del día. Tenemos el acceso 24 horas del día. Si querías, podías quedarte ahí todo el tiempo que quisieras. Y eso es una ventaja, aunque claro que también puede suceder de que no sabes exactamente a qué horas viene tal o cual persona, porque como tienen carta libre de ingresar a cualquier hora, también puede pasar que un poco pierdes de vista el horario, pero básicamente se trata de que para sacar la tesis adelante uno tiene que buscar el acuerdo con el asesor. De lo contrario, el avance no se va a dar, no tiene necesariamente que conseguir ese acuerdo, si no, no se puede escribir, no se puede plantear el experimento, necesariamente hay que lograr ese acuerdo, ¿no? Lo que yo creo que debe ser y lo que el asesor cree que debe ser, tenemos que encontrar la forma de ponernos de acuerdo. Dime, cuando tú terminas tu investigación y viene el momento de sustentar, ¿no? Viene el momento de sustentar. La rigurosidad de la sustentación de una tesis allá, ¿cómo la percibiste tú? ¿Cómo sentiste tu gran momento de sustentar tu tesis? Yo sí, me pareció que fue, a pesar de haber ya tenido discusiones previas con los profesores, ellos no se limitan a preguntar solamente lo que se ha discutido antes, sino en realidad cualquier curiosidad que ellos tienen te preguntan. Y en realidad, pues, en mi caso, pues, siempre se me hacía difícil poder explicar en tan poco tiempo que teníamos 20 minutos todo lo que se había ido haciendo. Y de hecho, lo que también es curioso es que, bueno, hay la oportunidad en la que se presenta la sustentación de tesis y hay también la ocasión en la que se presenta la tesis escrita, ¿no? Todo lo que uno ha escrito, pero estas cosas no son en las mismas fechas. Entonces, en ese interín, la investigación sigue avanzando. No es que porque ya expuse solamente redacto, sino que hay cosas que surgen, hay preguntas que surgen y se tiene que seguir investigando y si hay alguna cosa nueva, pues eso ya va en lo que uno escribe, ¿no? Y eso quiere decir que eso está en constante avance, no es simplemente que porque ya expuse la tesis, ya esto de aquí, como que le damos la vuelta a la página, eso de ahí continúa y eso es lo que hace que siempre hay algo nuevo, no es que ya porque ya asistí a la sustentación yo sé todo lo que ha pasado acá, ¿no? Y de hecho también está mucho el asunto de que todos vamos avanzando y cumpliendo con estos horarios que ya se han planeado, es decir, todo el mundo expone la sustenta de la tesis en las mismas fechas y estamos uno a continuación de otro en espacios de 20 minutos, si mal no recuerdo, y tienes que utilizar 20 minutos nada más y no le puedes estar quitando tiempo al siguiente, ¿no? Porque ya todo está muy bien planeado de qué hora le toca a cada uno. Y lo de entregar la tesis también la misma historia, o sea, todo el mundo tiene que tener la tesis corregida y aprobada para tal fecha. Y bueno, yo en un momento me preguntaba, ¿pero por qué no? Porque yo pensaba que iba a ser que cada persona al final iba a elaborar un libro, como había hecho yo en el pregrado, pero no. Resulta que lo que se hacía allá era juntar de todos los alumnos, que eran unos 30, si no recuerdo, y se hacía un volumen bastante grueso en el que están contenidas todas las tesis de ese año. Entonces, uno no podía fallar porque eso ya estaba planificado, que ese volumen se iba a hacer. Entonces, uno no le puede fallar a los otros tesistas tampoco, ¿no? Entonces, ahí es un poco como lo que creo que es una especie de estrategia que usan para que todo el mundo esté avanzando, no te quedes atrás. Entonces, eso era algo que me llamó la atención bastante. Sí, también es el Japón, como nosotros y otras culturas, otros países, tienen el sentido de grupo muy desarrollado, ¿no?
Es verdad, o sea, eso pasa en primaria en Japón, en secundaria, en superior, en el trabajo, o sea, ese sentido del grupo antes del individuo y toda la colectividad ahí trabajando. En estos procesos que se van desarrollando, al mismo tiempo que desarrollan la investigación, también van desarrollando un estilo de trabajo, un estilo de relaciones, ¿no? Cuando tú entras ya al mundo laboral, ¿cómo tú ves si te sirvió este entrenamiento del máster para que tú te desarrolles bien como trabajador en Japón? Pero antes de responder, cuéntanos un poquito cómo entraste y dónde trabajaste en Japón, ¿no? Y por cuánto tiempo. Sí, bueno, en el segundo año de maestría surgió pues la pregunta, ¿no? De qué es lo que vas a hacer a continuación. ¿Vas a continuar estudiando o vas a ir a trabajar? Y como ya había yo tenido la experiencia del curso anterior en el que asistíamos a una empresa, me quedaba la curiosidad por conocer cómo es que se fabrican y se diseñan los productos en Japón. Entonces ingresé a buscar trabajo. Participé en diversas ferias de trabajo que había, empecé a conocer cómo es el proceso de selección, armé el currículum en japonés y postulé a diversas empresas. Yo salí elegido para trabajar en la empresa Minebea Mitsumi, que es una empresa que tiene un modelo de venta de negocio a negocio, B2B, que le dicen, que provee de partes para diversas industrias. Sobre todo, la parte más importante que ellos proveen son rodamientos, que proveen rodamientos desde los más pequeños que hay en el mundo, utilizados en relojería, hasta rodamientos grandes que se utilizan en trenes de aterrizaje de avión. Y en mi caso, esa empresa me llamó la atención porque estaba empezando a desarrollar motores eléctricos en miniatura. Y como yo me ha gustado mucho lo que es el desarrollo de circuitos, quería aprender cómo se hacía allá. Al ser elegido para esta empresa, pasé a una nueva etapa de vida en Japón, en la cual me mudé y viví algunos años en Shizuoka y en Nagano, y tuve una experiencia en total de 5 años y 8 meses trabajando para Minebea Mitsumi. Hay capacidades que son nuevas que uno tiene que aprender al trabajar, y hay capacidades que afortunadamente uno puede reutilizar de lo aprendido en la universidad. Algunas cosas que son sencillas, como las reglas de mantenerse en comunicación, que los japoneses eso le llaman horensu, que quiere decir que uno tiene que reportar. Entonces lo que va pasando pues tiene que estar escrito en algún lado. Uno tiene que avisar cuando ocurre algo imprevisto, o se va a cambiar los planes, o se va a poder cumplir las metas. Uno tiene que avisar apenas piensa que eso puede pasar. Apenas uno entra en sospecha, tiene que avisar a algún superior, a alguien que te oriente. Y finalmente está la parte de consultar. ¿Qué quiere decir? Que lo que uno no sabe tiene que estar dispuesto a preguntarlo tan pronto como pueda. Tiene uno que buscar la respuesta de una manera rápida y no estar siempre llevando a cuestas alguna duda. Uno tiene que, esas dudas apenas puede tratar de sacárselas de encima y asesorarse con alguien. Y esto se seguía en el ámbito estudiantil, y esto se siguió utilizando permanentemente durante el trabajo en ingeniería. También en las conversaciones previas que tuvimos, tú me hablabas un poco de que los alumnos cuando egresan, cuando están en los últimos ciclos, se proyectan hacia el futuro, ¿no? Y tienen, digamos, algunas preocupaciones muy puntuales que los hace también acudir a buscar los trabajos, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre esto, de las decisiones de los chicos en el último año. Sí, apenas inicia el último año académico de un programa de estudios, pues uno tiene que decidir si va a continuar estudiando, si va a continuar en la universidad o va a ir a trabajar. Y resulta que al tomar esta decisión uno adquiere un compromiso, y es que tiene que necesariamente acabar
la tesis durante ese año, porque todo está a condición de acabar la tesis. Si voy a ir a trabajar, quiere decir que el próximo año en adelante, quien va a ser la institución que vela por mi bienestar va a ser la empresa. Entonces la empresa requiere que yo esté a tiempo completo trabajando para ellos. Entonces, necesariamente yo tengo que haber cerrado todos los compromisos que tenía con la universidad. No puedo dejar nada pendiente. No es que la tesis es mía nada más, no, la tesis es algo en lo que yo estoy comprometido a acabarlo, porque la universidad no puede estarme brindando permanentemente la asesoría y la capacidad de consultarle a los profesores, porque ellos adquieren cada vez nuevos alumnos que orientar. Entonces, tengo que cerrar lo que tengo ahí pendiente con la universidad y luego de eso puedo ser parte de una empresa. Esa es la condición. En Japón no está permitido que uno, bueno, en lo laboral no está permitido que uno trabaje en múltiples empresas y el seguir siendo parte de la universidad sería visto como eso, sería visto como que uno no es graduado. Entonces no te pueden admitir si no eres graduado. Si te entiendo bien, en el último año, ya o en el último ciclo, ya el máster o el futuro máster doctor ya tiene un trabajo. O sea, ya fue a la feria laboral, como es tu caso, que dijiste ya, apliqué y lo contrataron. Pero lo contratan para cuando él termine, ¿no es cierto? Supongamos que estamos en 2022, ya tengo mi trabajo asegurado para el 2023 o el 2022 a partir de agosto. Ya, yo salgo de la universidad y inmediatamente me coloco en el trabajo. ¿Y qué sucede si no termino mi tesis o no sustento la tesis o hay algún problema? ¿Qué pasa con el mundo laboral? Simplemente esa oportunidad se pierde, se desvanece, porque al no acabar la tesis significa que uno sigue siendo alumno universitario y que tiene que hacer todo lo posible para acabar eso. Entonces, es una pérdida de tiempo para el alumno porque va a tener que buscar nuevamente dónde trabajar. No está cumpliendo la condición de acabar a tiempo para ser parte de la empresa. Y las empresas tampoco te pueden esperar porque las empresas están organizadas para recibir recién egresados en una determinada fecha, porque se pasa otra vez por una etapa de inducción y de conocer diversas áreas y diversos procesos en la empresa que les enseñan con paciencia, tomándose todo el tiempo necesario cuando son recién egresados. Entonces, esos horarios tampoco se pueden mover. Es como pedir que para una persona se atrase lo que ya otras cientos de personas están comprometidas a asistir en una determinada fecha. Eso no se puede hacer. Entonces, simplemente se pierde la oportunidad y uno tiene que acabar lo que está haciendo con la universidad. En Japón no existe la figura de yo acabé de estudiar pero no he hecho la tesis. Esa figura es inexistente completamente a todo nivel. Desde pregrado no hay esa figura de yo terminé los cursos pero no tengo la tesis, estoy trabajando, eso no encuentras. Claro, esa es una gran diferencia también, ¿no? Y también el mismo joven, ¿no? Sabe que o sea, es un requisito para acceder a esta siguiente etapa que es el mundo laboral, el haber concluido con su compromiso. Pues eso también es todo un motor que dinamiza, ¿no? Lo que tú aprendiste en la maestría, lo que tú habías aprendido también acá desde el pregrado, ¿cómo te sirve en el mundo laboral? ¿O tuviste también que hacer otro aprendizaje dentro de tu organización para poder desempeñarte bien pues, en la función? Por supuesto, hay muchos aprendizajes nuevos que se hacen. Yo mencionaba que una habilidad que aprendí mientras estudiaba era esto de la permanente comunicación, que le llaman Jogenso, y también lo que aprendí durante la época universitaria es el trabajar en equipos con personas que hablan japonés y que son de diferentes especialidades. Cuando tuve la oportunidad de hacer las prácticas en Panasonic,
pues trabajé en un equipo de 4 personas con 3 japoneses que no eran la misma carrera de pregrado que yo. Entonces, los conocimientos que ellos tenían previos no era lo mismo y ponerse de acuerdo pues era un poco conocer qué era lo que ellos habían trabajado antes y entonces es una forma de ir conociendo cómo trabajar con personas de otras disciplinas. En mi caso eran cercanos porque eran otras ingenierías o eran de diversas ciencias, pero fue un primer paso. Ya en la empresa ya empecé a trabajar con personas de especialidades que eran más diferentes a la que yo tenía, pero yo puedo decir que es un primer paso y que me ayudó. Por supuesto, aprendizajes nuevos hay muchísimos, tiene que ver con qué le toca hacer a uno en la empresa, qué oportunidades se presentan, pero ahí lo que uno tiene que hacer es admitir siempre que no se llega a ser sabio en todo y que aparecen retos diferentes a cada rato, entonces uno tiene que estar preguntando y tratando de llegar a acuerdos también con las personas que uno le pregunta, ¿no? Saber por qué es bueno hacer las cosas de una determinada manera o de otra y tratar de lograr armonía entre todas las personas que le pueden brindar orientación a cada trabajador. Para cerrar esta parte y pasar a las preguntas, dinos un poco de toda tu experiencia en Japón como estudiante y como trabajador. ¿Qué cosas tú has recogido y dices, bueno, estas son cosas muy valiosas y muy importantes, ¿no? Sí, hay bueno, diversas lecciones que yo he tenido y las que recuerdo en principio son el hecho de planificar y actualizar los planes, porque los planes son para unas determinadas circunstancias, pero van ocurriendo cambios y uno tiene que adaptarlos. Y esto es importante que los miembros del equipo conozcan cómo va cambiando, no agarrarlos de sorpresa. No es que, por ejemplo, no ha llegado una pieza que yo necesito porque el proveedor se ha retrasado y le entrego mañana sin avisar. No puedo hacer eso. O sea, yo tengo que enterarme que el proveedor no va a entregar a tiempo, entonces a las personas que yo les voy a entregar algo le tengo que avisar que se va a retrasar y que traten de prepararse para eso, porque es una cadena, o sea, uno no trabaja solo, ¿no? Esto lo noté más fuerte cuando ya estaba trabajando en lo que era desarrollo de productos. En lo que es investigación, pues sí es necesario por el hecho de mantener la relación buena y armoniosa con el asesor, pero en el trabajo se nota más porque tiene un efecto directo en un producto o en un servicio de empresa. Eso también para mí es importante, pues, el hecho de admitir que uno tiene que estar aprendiendo siempre, que no es que uno se haga sabio en algún tema en particular y que ya no se puede debatir al respecto, siempre necesita escuchar las opiniones de varias partes, porque uno solo no llega a ver toda la figura, tiene que conseguir más opiniones. Otra cosa importante tiene que ver mucho con la consideración que se tiene a la otra persona cuando se le habla, se le dirige. En lo posible se trata de no caer en diferencias marcadas, sino que se trata de armonizar. Entonces tiene que ver mucho con el hecho de que uno tiene que estarse poniendo en los zapatos del otro. Tengo que estar pensando que tal persona está pendiente de un determinado asunto, entonces cualquier cambio que hay, yo le tengo que avisar. Ese tipo de cosas tienen que funcionar. O sea, a mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? La colectividad, el cómo funciona el colectivo, ¿no? Siempre se pone primero el colectivo antes que la individualidad, ¿no? Entonces, eso es
una cosa que me llamó mucho la atención, que por supuesto no siempre es fácil hacerlo, no siempre fue fácil hacerlo para mí, ni tampoco es que sea una cosa que las personas nativas de Japón lo tengan siempre fácil, pero se hace así para lograr los objetivos de equipo, y yo veo que a nivel estudiantil, en los proyectos que tuve y de empresa, pues ha funcionado, ¿no? Siempre necesita su cuota de esfuerzo, pero yo veo que la forma en la que trabajan los equipos pues logran cosas grandiosas. De hecho, ellos tienen tendencia a subdividir las labores de modo tal que todos los asuntos de un problema estén cubiertos. Entonces, pero es importante que todas esas piezas que participan en un proyecto pues se comuniquen. Entonces, eso es una cosa que es fundamental, ¿no? Que si no hay, no se puede avanzar nada. Bien, mira, aquí por favor María Julia nos dice ¿qué estudiaste en Japón? ¿Cuál fue tu investigación? Claro, hemos hablado más bien del entorno, ¿no? Pero a ver si cuéntanos un poco qué es lo que investigaste, ¿no? Sí, bueno, el programa de maestría se llama Sistemas Adaptativos de Máquinas, y como había mencionado, se trata de poner la robótica al servicio de la ciencia cognitiva. Y había mencionado que construimos robots para validar si algunos modelos o suposiciones sobre el desarrollo del comportamiento humano se cumplen o no. En mi caso, yo tuve que investigar el diseño de un sensor que era una piel artificial que cubría toda la superficie de un robot con forma humanoide. Y en este caso se trataba de una situación que era una simulación de un feto, de cómo va desarrollando movimientos y cómo va desarrollando el sentido del tacto. Entonces el feto sumergido en un líquido amniótico va desarrollando sus órganos, va desarrollando su cerebro y aparecen patrones de movimiento. Todo esto ya había sido estudiado por investigadores anteriores, por mi asesor, se habían construido programas y simulaciones y se estaba pensando en una siguiente etapa en la cual construir un robot. Pero surgía el problema de que no había un sensor que fuera capaz de tener una forma tan arbitraria como el cuerpo humano y cubrir completamente a un robot. Soluciones que se habían planteado hasta ese entonces para diversos robots eran soluciones parciales o que tenían mucho cableado o que no se podían adaptar a cualquier superficie arbitraria, y yo opté por tratar de buscarle una solución. Utilicé resultados de investigaciones anteriores que mostraban tecnología con la cual se podía construir sensores de tacto que lo que hacen es medir el cambio de resistencia eléctrica en un material, y para hacer el diseño de estos sensores había un problema matemático en cuestión a dónde colocar electrodos en un material con conductividad eléctrica, y para resolverlo utilicé inteligencia artificial. Utilicé programas en los que programé algoritmos genéticos, que dicho sea de paso, esta técnica yo la aprendí haciendo mis prácticas en Panasonic, y este aprendizaje que hice en Panasonic lo volví a utilizar para diseñar mis sensores. Entonces hice simulaciones y obtuve pues un diseño por inteligencia artificial de este sensor. Los resultados de estas simulaciones fue lo que presenté en la tesis, y afortunadamente pude terminar a tiempo para seguir con la siguiente etapa de trabajo. Muchas gracias. Uno de los principales problemas para realizar investigación en nuestro país es el financiamiento, ¿no? ¿Quiénes financian las investigaciones en las universidades en Japón? ¿Las empresas, el Estado
Sí, bueno, eso tiene que ver con los temas que se están investigando. Por supuesto, la universidad invierte en los alumnos, invierten tanto en lo que sea equipos, maquinaria que se requiere para las investigaciones, y las empresas, cuando tienen un interés en que progrese algo de su tecnología, también lo llegan a hacer. En realidad, la respuesta que tienen las empresas y la universidad ante las necesidades del alumno son rápidas, es decir, las universidades tienen los contactos con los proveedores de equipos, maquinarias, tienen los contactos cercanos, se comunican fácilmente, y sobre todo está la ventaja de ellos que muchas empresas que producen equipos, maquinaria, insumos de diversas áreas de las ingenierías y las ciencias son empresas japonesas, entonces producen en el mismo país, no hay esperas tan largas en cuestiones de conseguir los equipos. La burocracia tampoco es muy demorona o haciéndote largo los papeleos. Ellos generalmente tratan de entender la figura completa de qué es lo que se necesita, cuándo se necesita, y tratar de poner las cosas de manera que no tengan que estar devolviendo papeles y solicitando otra vez las cosas. O sea, en ese aspecto hay buena comunicación con las personas que hacen esas gestiones, y está ahí todo para que se pueda progresar en la investigación. Bueno, ya había mencionado de que bueno, el laboratorio se organiza con un profesor principal, hay unos profesores que son ayudantes, son subalternos del principal, y estos subalternos son los que son asesores de tesis. Entonces cada uno tiene sus 4 o 5 tesistas, que tienen tesistas de doctorado, maestría y de pregrado. Entonces ellos son la principal fuente de consulta durante la investigación, pero también estos asesores hacen investigación propia, y generalmente pues es un tema vinculado a las investigaciones de los que son alumnos, y precisamente esto es lo que hace que los asesores te pidan lograr determinados objetivos. Los asesores requieren determinados resultados para progresar con la investigación propia, porque ellos tienen que reportar al profesor principal en el laboratorio, y el laboratorio pues tiene un prestigio y tiene eventos en los que participa internacionalmente y presenta los avances de sus investigaciones. Entonces, todo está engarzado, todo está vinculado, y no es que yo la investigación, como yo estoy estudiando, pues sé que estoy muy ocupado, la dejo. No puedo, porque dejo la investigación y la investigación de mi asesor se está atrasando. Entonces, eso ahí hay esa dependencia, ¿no? Ahí también hay esto de que funcionamos en grupo, ¿no? Entonces, eso es interesante porque hace que los asesores estén permanentemente vinculados a los temas de los alumnos, ¿no? Ellos necesitan de los alumnos y los alumnos necesitan de los asesores. Ahí hay una relación de mutualismo. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Realmente muy interesante lo que nos has presentado, especialmente porque lo hablas desde la experiencia, ¿no? Y definitivamente tú eres un valioso recurso que tenemos acá en el Perú, y que todo lo que has aprendido realmente necesitamos que lo despliegues tanto en el trabajo como en las universidades, ¿no? Y te dejamos las últimas palabras para que te quede la audiencia. Sí, bueno, muchas gracias por esta oportunidad para hablar de las experiencias que he tenido. En lo particular, pues, desearle a todas las personas que quieren hacer investigación, pues que si lo quieren hacer, busquen los temas, busquen las maneras de hacerlo, que tengan entusiasmo por ello, y que sepan, pues, que es una oportunidad que es muy bonita. Se aprende mucho viajando al extranjero y estudiando. Hay becas a diversos países, entonces hay oportunidades de hacer investigación en el extranjero. Es una oportunidad para conocer y comparar
cómo es la vida en otros países, cómo es la investigación en otros países. Nos da mucha oportunidad de ver qué podemos mejorar en nuestra realidad, en nuestro Perú. Yo espero bueno, ayudarles a que sigan teniendo esas ganas de progresar y bueno, me despido cordialmente y nuevamente agradeciendo por por la oportunidad que me han brindado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Bebe, muchísimas gracias a todos y ya nos veremos el próximo jueves. Muy buenas noches.